Bien, pues son las 2 de la tarde con 2 minutos. Estamos aquí ya listos en este jueves para nuestra mesa de seguridad, que usted sabe que es una mesa de análisis serio, profundo de todo lo que sucede en estos temas siempre interesantes. Así es que saludo como siempre. Víctor Ronquillo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julio. Buenas tardes al público que nos escucha, a Ricardo y a Lupita. Y bueno, aquí estamos, Julio, con mucho gusto. Muy bien, Guadalupe Correa, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Ahorita estoy un poquito afónica, pero puedo estar aquí porque necesitaba estar siempre los jueves, pero sí, mi voz está un poco rara. Hola Bueno, a todos, Guadalupe. Ricardo, Víctor, Julio. Gracias. Buenas tardes. Ricardo Ravelo, buenas ¿Qué tardes. tal? ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Como siempre, un placer estar aquí. Saludo a mis compañeros Guadalupe y Víctor y al auditorio que nos sigue. Bueno, pues hay muchos temas que podemos ir hilando en el curso de esta hora, pero pues desde luego lo esencial y lo directo es lo que está pasando en el juicio de García Luna. ¿Dónde, en qué espacio puede haber un análisis más completo y más a fondo de este tema que con ustedes que son reconocidos especialistas en todos estos temas, autores de libros, escritores de columnas, de trabajos periodísticos y académicos? Así es que, ¿quién quiere empezar diciendo cómo ve lo que hoy está sucediendo, que es ese aceleramiento del proceso que estaba anunciado para mucho tiempo, digo, para varias semanas más, y ahora en un giro que parece no tener una explicación inmediata o fácil? Bueno, no sé, Guadalupe, que siempre nos ha dicho sus dudas y escepticismo sobre ese proceso judicial. Lo cierto es que hoy se destapan todas las dudas y todas se acumulan todo ese tipo de preocupaciones. ¿Estamos en presencia de qué? ¿Quién inicia, por favor? Pues si quieres, yo inicio. Bueno, no, porque mencionaste mi nombre y bueno, claro, creo que todas esas dudas se empiezan a materializar de forma muy importante. Estos días he revisado desde que se dijo, más bien, desde que se mencionó que el juicio se iba a adelantar, ¿no? Su terminación. Habíamos esperado unos 2 meses para que terminara y ahora parece ser que después de 10 días ya nada más con un testigo estelar, la presentación de las pruebas de la defensa. No sé si Genaro García Luna vaya a, a presentarse, lo cual sería muy interesante. Me gustaría ver qué es lo que él puede decir. No sabemos si algo se negoció previamente. A mí me llama muchísimo la atención varias cosas, ¿no? La primera, que supuestamente la defensa contaba en un momento con 1 millón de hojas de pruebas. Sí, claro. Y por eso mismo el juicio se pospuso. O sea, hubo 2 momentos, ¿no? Uno en 2021 y uno en 2022. A mí realmente me llama muchísimo la atención esto. También se dijo que que se contaba con cerca de 5,000 grabaciones. Eso parece ser que fue el 2022. De 2021 fueron 1 millón de copias de hojas más bien, con evidencia. Por eso mismo el juicio se pospuso. Tenemos desde 2019 que Genaro García Luna fue arrestado con todas las pruebas. En Estados Unidos no se arresta a una persona si no se tiene una serie de pruebas, un caso muy consistente. ¿Qué está pasando en el caso de Genaro García Luna? 10 días, más de una decena de testigos cooperantes o testigos protegidos que han dicho muchas de las cosas que ya se habían dicho en la prensa, obviamente muchas de ellas magnificadas, algunas de ellas, pues inclusive a veces uno levanta la ceja por la cantidad de dinero, el secuestro, por ejemplo. Ya se mencionó el caso de Felipe Calderón Hinojosa, obviamente sin pruebas materiales. Con esto vuelvo a repetir, no le estoy lavando la cara a nadie, pero aquí sí nos deja mucho que desear el trabajo de los fiscales estadounidenses, de los investigadores estadounidenses, que supuestamente han estado por años recopilando, recolectando pruebas. ¿Dónde están esas pruebas? Una de dos. O en esas pruebas, o estas pruebas no existen, y todo esto fue un show para negociar con Genaro García Luna algo, o estas pruebas existen e incriminan
a instancias o a personajes que sería muy incómodo incriminar. Y no necesariamente estoy pensando en las Fuerzas Armadas. Leí un muy buen comentario de nuestro amigo Ricardo Ravelo, porque no le conviene al gobierno de México. No, los gringos, los estadounidenses, no les importa lo que le convenga o no al gobierno de México, aunque haya habido pactos. Ellos tienen su agenda y este juicio, como dijimos antes, es un juicio que le conviene a Estados Unidos. La otra cuestión, ¿qué tenían esas millón de pruebas si es que existían? Como dije, puede que no existan, que nunca existieron, o que estaba incriminando a alguien. ¿Cuál fue el papel de las agencias o de los agentes estadounidenses que colaboraron mano a mano con Genaro García Luna? Pareciera ser en este juicio que solamente los mexicanos, los que tienen nacionalidad mexicana, están vinculados al narcotráfico. ¿Qué pasa con los socios, inclusive de GLAC, de Genaro García Luna? Que tenía inclusive socios en la agencia de inteligencia estadounidense, la CIA. O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se adelanta el juicio? ¿Por qué tuvieron tan poco cuidado de poner todo, o sea, de presentar a sus testigos? ¿Qué? Puro testigo protegido y ahora dicen, ya nos lavamos las manos, ya queríamos presentar las pruebas que queríamos presentar, ya. He leído varios testimonios donde dicen, ¿por qué piden pruebas? Ellos son malos, ellos estuvieron ahí y por eso los jueces los consideran válidos, pero como dijo Julián Andrade en una muy, muy interesante columna que escribió el día de ayer, a veces lo menciono porque nos intercambiamos columnas y algunas de ellas me parecen muy interesantes, como la de ayer. Los estadounidenses tienen muy poco, pareciera que tuvieran muy poco respeto con los latinoamericanos al hacer un juicio con tantas limitaciones, tan mal hecho. Parece que se hizo por unos fiscales que realmente no tienen mucha experiencia en presentar esto. Y ya para terminar, ¿qué pasaría si se tratara de un agente del FBI o la DEA? ¿Darían por buena simplemente un poco más de 10 testigos protegidos o testigos cooperantes sin pruebas materiales? Esto es muy importante considerar. Y otra cosa, nada más al final, que los mexicanos no nos damos cuenta de qué tratan los juicios en los Estados Unidos. Si se menciona a Calderón, si se menciona a Humberto Moreira, si se menciona a quien sea, esto no importa. El juicio es contra Genaro García Luna. Yo a mí me tardé muchos años en entender esto, porque cuando se mencionaban nombres, como se mencionó en el juicio de San Antonio a Humberto Moreira, yo dije, ya, Humberto Moreira es una persona vinculada al crimen organizado. ¿Qué pasó con el caso de las corridas de caballo? Duarte era el Z1, Z2, no me acuerdo. Y bueno, estaba vinculado con la familia Treviño Morales. Supuestamente también había recibido dinero de los Zetas. Eso no importa. El juicio es contra Genaro García Luna. Todo lo demás es un show y todo lo demás no vale para el sistema judicial estadounidense. Si no, en México no se les investiga a los demás, no va a pasar absolutamente nada. Esto parece ser un gran espectáculo, como lo he dicho ya bastantes veces. Bien, gracias, Guadalupe. Ricardo, Víctor, ¿quién quiere continuar con este tema? Bueno, mira, Julio, digo, es muy respetable lo que dice Guadalupe. Tiene sus tintes de show esto, pero también tiene verdades. Es decir, no podemos llevarlo al escenario circense así nada más. Es decir, primero que nada, aun cuando faltan evidencias en algunas declaraciones de los testigos, considero que no mienten. No mienten porque en algunos casos, algunos de estos testigos están buscando beneficios para sus respectivas causas, reducir penas o incluso obtener la libertad, cual sea el caso. Por otro lado, tampoco creo que mientan, porque el delito de perjurio en Estados Unidos se castiga, más aún si el testigo está mintiendo a sabiendas o bien si ha jurado decir la verdad. De tal manera que, bueno, pues podemos estar o no de acuerdo con algunos testimonios, pero creo que mentiras, pues no hay. No estamos ante un mundo de mentiras.
porque de ser así, pues bueno, todos los testigos que declararon, pues tendrían que ir a la cárcel por lo menos 5 años, según lo establece la ley en varios estados de la Unión Americana. Por otro lado, creo que se quedan cortos algunos testimonios. Por ejemplo, el de Beitia, un señalamiento a Felipe Calderón, el único que hubo, que ha habido hasta ahora en el juicio, es un testimonio de oídas, es decir, no tiene mucha fuerza como para incriminar al expresidente. Me parece que a nivel colectivo se ha enjuiciado al expresidente Calderón, y a la hora de llevar toda esta cuestión imaginaria o colectiva que ya emitió un juicio, y ver lo que está pasando en Brooklyn, dicen, bueno, pues con eso lo van a incriminar, pues evidentemente no alcanza. Ahora, coincido con lo que dice Guadalupe, si en México no se enderezan investigaciones, pues no se va a llegar al fondo. Uno de los temas centrales, más allá del secuestro de García Luna, de sus tratos con los Beltrán, con el Chapo, etcétera, creo que un punto central es ¿dónde está el dinero de García Luna? ¿Dónde está toda esa inmensa cantidad de billetes en dólares que dicen los testigos le entregaron para recibir protección y facilidades para el tráfico de drogas? Es decir, esa debe ser una investigación del gobierno mexicano. Y para ello requiere de un concierto internacional importante, de una colaboración internacional importante en América Latina, en todos los continentes, porque si ese dinero realmente existe, debe estar invertido en paraísos fiscales. Ahora, no es fácil una investigación de esa magnitud, porque como sabemos, los paraísos fiscales tienen la función de ocultar no solamente el origen de las fortunas, sino también el propietario de las mismas. Pero creo que a este juicio no se termina, o esta investigación no se termina, para ser más preciso, con el enjuiciamiento de García Luna. Ya le den una cadena perpetua o 20 años. Es decir, hay demasiadas hilos, demasiadas rutas a seguir para poder llegar realmente a más personajes vinculados a esta gran red de corrupción de Estado que se tejió en el gobierno de Felipe Calderón. Ahora, ¿de qué dependerá que lleguemos a más personajes? Pues me parece que dependerá mucho de la voluntad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Él no ha querido comprometerse a una investigación seria y a fondo, no obstante que tiene pues muchísimos temas pendientes con el asunto del crimen organizado, y esta estructura criminal tejida en el gobierno de Calderón, pues no es otra cosa más que el antecedente, la causa del desastre que hoy vive el país, independientemente de lo que el gobierno actual ha hecho mal o ha dejado de hacer. Pero me parece que dejar eso al olvido o al tiempo sería un gran error de la actual administración en México. Bien. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas sobre este tema? Bueno, es que son de veras muchos elementos, mucha información, muchos, digámoslo así, puntas, ¿no? Para jalar la madeja. Mira, voy a iniciar con una reflexión que tiene que ver con cuáles pueden ser las razones de la suspensión del juicio o de la presentación de testigos. Esto me lleva a pensar a quién ha beneficiado realmente este juicio realizado en Nueva York. Más allá de que sin duda ha beneficiado de algún modo muy evidente al gobierno mexicano, porque al final de cuentas ha mostrado dichos, sí es cierto, pero elementos que conforman las piezas de un rompecabezas de este tramado criminal.
que se constituyó en el gobierno de Calderón y en el gobierno de Peña Nieto, teniendo como protagonista principal a García Luna y a Felipe Calderón. Eso hay que insistir en ello, ¿no? Las piezas del rompecabezas se embonan perfectamente. Allí están los señalamientos de los testigos que encuentra uno coinciden. Ahí están también los señalamientos, y hay que mencionarlo con toda claridad, a la acción de los medios mexicanos que desde un principio buscaron desvirtuar el testimonio, señalando que estos testimonios eran de testigos protegidos, que no había que creerles. Ahora ya sabemos por qué insistían tanto, ¿no? Sobre todo en medios como el Universal, que está señalado claramente, y que cualquiera que haya leído el Universal a lo largo de los años, pues se dará cuenta que el Universal está ligado a intereses, pues, ¿cómo llamarlo?, empresariales, pero también sin duda a intereses empresariales oscuros. Ahí hay evidencias de esto, y lo hay en muchas de sus primeras planas a lo largo de décadas. Bueno, y el otro elemento de a quién puede beneficiar esto que se ha montado, que no es precisamente un show, que es un juicio que lleva a cabo uno de los gobiernos más poderosos del mundo, bueno, pues sin duda beneficia a quienes en ese gobierno han insistido y han querido llevar adelante la continuidad en la guerra del narco, ¿no? ¿A quién beneficia de manera concreta? Pues a las agencias de Estados Unidos, que en estos momentos han visto su presencia en nuestro país limitada a intereses injerencistas, desde luego. Y aquí quiero señalar lo siguiente: hoy se publica en la jornada una nota que es muy pertinente citar, ¿no? Se habla de que hay 25 fiscales de Estados Unidos que mandan una carta a Joe Biden y a Anthony Blinken, ¿no?, presidente y secretario de Estado, en donde ellos exigen, piden, solicitan que las organizaciones de narcotraficantes mexicanos sean considerados terroristas. Uno ya puede entender lo que esto puede significar en términos de intromisión, de injerencia. Y señalan, por ejemplo, que esto ha sido evidente a lo largo del juicio que hemos presenciado, la inhabilidad del gobierno mexicano para controlar a estos grupos. Argumentan que esa inhabilidad ha causado un daño terrible, un quebranto doloroso, ¿no?, de vidas humanas, con el que ya hablabas con Wilber hace unos momentos, en donde solamente en 2022 hubo 100,000 estadounidenses que murieron por sobredosis con esta crisis del fentanilo, ¿no? Esto argumentan, y luego dicen, en esa carta enviada que cita la jornada en una nota por demás publicado oportunamente, hablan de la insurgencia armada que existe en México, en donde se lamentan decenas de miles de muertos. Es curioso también quiénes son los que firman esta carta, qué fiscales de qué estados. Todos ellos, o la mayoría de ellos más bien, pues gobernados indudablemente por republicanos. Solamente un estado fronterizo, el estado de Texas, Julio. Entonces creo que este es un elemento muy importante. Y luego, si quieres, en otra ronda le entro al asunto de qué pasa, ¿no? Cómo hay una coincidencia entre, pues, que un día es señalado Felipe Calderón, de oídas, si tú lo quieres, pero señalado por un personaje como Edgar Beitia, que tiene una historia espeluznante el personaje, y luego al otro día casualmente se reduce el número de posibles testigos a una tercera parte por parte de la defensa. Tercera parte, es es decir, todavía tiene Calderón posibilidades de acción política en Estados Unidos. Pudo generar una especie de chantaje con algunos personajes. Y luego lo otro que dejemos pendiente, bueno, el sentido que puede tener el narcotráfico en Estados Unidos, ¿no? Bien, Víctor, gracias. Sí, Guadalupe, adelante, por favor. Ay, quería contestar alguna cosa. En ningún momento he dicho que los testimonios sean una mentira. Simplemente me llama mucho la atención que, supuestamente habiendo las pruebas, teniendo las grabaciones, no se quiera cotejar ni presentar un caso con la fortaleza que se debería presentar.
Otra cuestión que me parece muy relevante es la que mencionó Víctor Ronquillo. Y es verdad, después del Estado de la Unión, todos los mayores representantes republicanos con mayores posibilidades, inclusive Tulsi Gabbard, que había sido una candidata al del Partido Demócrata a la presidencia, pero bueno, que tiene también un bagaje un poco extraño, se han manifestado en este sentido. Hay que revisar todos y cada uno de las declaraciones de estas personas, y creo que por esto mismo, en mi opinión, y lo que yo he tratado de hacer es, sin querer tener ninguna filia ni fobia partidista o ideológica, realmente pedir todas las pruebas. ¿Por qué? Porque en este momento esto podría ser una victoria pírrica para el gobierno de México. Decir, sí, el gobierno de Felipe Calderón está vinculado con el narcotráfico. Ya ven, inclusive el presidente Felipe Calderón estuvo mencionado en el juicio, lo cual quiere decir que el narcopan, la narcoadministración. En este momento, como dije, y como dijo Víctor Ronquillo, están presentando el fentanilo como un arma de destrucción masiva. Ya presentaron 2 congresistas republicanos del estado de Texas una iniciativa para que se envíe al Departamento de la Defensa y quizás se utilicen aviones no tripulados, o sea, drones, para acabar con los carteles mexicanos, porque están causándole a la población estadounidense un perjuicio tremendo. Otra cosa que es muy importante. Oye, Guadalupe, nada más, déjame plantear esto. En el fondo, y si las circunstancias políticas las analizamos con frialdad, la exhibición de la podredumbre interna de México y el salvajismo mostrado, sobre todo por Edgar Beitia, que su relato es así estremecedor, ayuda a generar ese ambiente en el cual republicanos, de acuerdo, que no son el gobierno demócrata de Biden, pero finalmente el que se impulse esa vieja idea de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Totalmente. Sí. Totalmente, Julio. Lo que estás diciendo, o sea, realmente engloba perfectamente la idea que yo quería transmitir. ¿Por qué? Porque he estado viendo y he tratado de construir este juicio a partir de lo que estoy viendo del juicio de Genaro García Luna y la narrativa. Ustedes pueden ver todos los más importantes representantes del Partido Republicano que muy probablemente lleguen a ganar la presidencia en el 2024. Tienen ahorita una gran posibilidad, ¿ok? Pueden pasar muchas cosas de aquí a 2024. No quiero adelantarme en este sentido, pero tienen posibilidades de ganar la presidencia y muy probablemente vaya a ser una parte central de su campaña. Para mí, después del Estado de la Unión, lo que hicieron es decir, el gobierno de Biden tiene las fronteras abiertas, la crisis del fentanilo es causa de los cárteles mexicanos. Y si ustedes escuchan los diferentes discursos y pueden entrar a las páginas de internet de todos estos congresistas, todos estos políticos republicanos, hablan de la podredumbre de los carteles mexicanos. El juicio de Genaro García Luna, el juicio que iba a llevarse a cabo en contra del general Cienfuegos, cuando ellos envían y el presidente filtra a la sociedad mexicana las pruebas supuestamente que presentaba la DEA, Operación Padrino de 7, 8 años de investigación, parecían también las pruebas de unos fiscales que ni siquiera hablaban español y además de unos fiscales con una preparación que daba vergüenza. Lo que realmente de aquí se trata de hacer, o que aparentemente se trata de hacer, es generar esta perspectiva, esta narrativa. Recordemos que los 2 casos tienen que ver con el periodo de Donald Trump. Donald Trump empieza su presidencia hablando de los bad hombres y hablando de esta idea que se quiere seguir impulsando. Los carteles mexicanos como organizaciones terroristas. Si nosotros escuchamos los discursos en los Estados Unidos de la gente más conservadora y de la gente de a pie, realmente tienen en su noción de que en México no hay nada que hacer, de que México está al tope, hasta lo peor de podrido en cuestiones de narcotráfico. Hay que tener mucho cuidado. Ahorita aplaudimos este juicio, que se vayan, no va a pasar absolutamente nada. Muy probablemente Genaro García Luna vaya a recibir una pena menor. No lo sé. No es lo importante, pero sí la narrativa y cómo se maneja. Yo creo que Osvaldo Zavala, en su último libro, La Guerra de las Palabras, es muy interesante ver cómo se va construyendo una narrativa y cómo esto apoya la política pública. Y un último comentario con respecto al perjurio. En Estados Unidos,
Sí, está penado. También supuestamente en México el perjurio, pero los políticos dicen muchas mentiras. Vamos a ver el señor Santos, el republicano Santos, mienten con todos los dientes y no tienen ningún problema. ¿Qué pasó después del 11 de septiembre? ¿Qué pasó con la guerra de Irak? Armas de destrucción masiva. Lo dijo el mismo gobierno estadounidense republicano de George W. Bush. ¿Y qué pasó? No existían esas armas, nunca hubo pruebas. Entonces, sabemos que en Estados Unidos, como en cualquier país del mundo, principalmente en las potencias, se justifica un avance militarista con lo que sea, con mentiras, con perjurio, con todo eso. Bien, Guadalupe. Vamos ahora. Víctor, ¿querías decir algo o vamos con Ricardo y luego tu turno? Bueno, puedo esperar mi turno, pero mira, sí, dos aclaraciones muy importantes o dos subrayados, ¿no? Indudablemente que hay beneficiarios políticos de este juicio. Yo con eso inicié y sin duda tiene que ver con ese trazado de generar una condición, hablemos, por una parte coloquemos el entendimiento bicentenario, por otro lado coloquemos la Operación Mérida. ¿Qué sigue? Y como antecedente la guerra del narco, sí se considera terroristas a los grupos de narcotraficantes en México, ¿a quién conviene? ¿Y qué es lo que sigue? Agencias de seguridad de Estados Unidos, sin duda, y obviamente también a una estrategia de control territorial y de recursos posibles de México y otros países. Al final de cuentas, ¿no? Por ahí, yo nada más otra aclaración, Julio, permíteme decirlo, porque bueno, se ha dicho mucho que el gobierno mexicano no está aprovechando lo que ocurre y nada más. No, hoy en la mañanera se presentó lo que la Unidad de Inteligencia Financiera ha realizado en términos de un juicio civil preparado, realizado en Estados Unidos. Hay el intento de recuperar 745 millones de dólares establecidos por contratos de García Luna. Perdón, ya. Sí. Ahorita nos vamos con Ricardo y luego ya te toca a ti todo el tiempo. Sí, perdonen, colegas, perdonen. No, está bien, adelante. Ricardo Ravelo, ¿cómo explicar todo este arsenal de pruebas que se decía que tenían contra García Luna, ahora el abreviar el proceso, la debilidad de los testimonios, finalmente testimonios subjetivos y este señalamiento de 22 o 25 procuradores republicanos de justicia en estados del vecino país? Y recordemos que el propio Mike Pompeo, que fue secretario de Estado, en su más reciente libro, que tiene como título algo así como No ceder ni una pulgada, señala que podría ser que el próximo ataque terrorista contra Estados Unidos, que el próximo 11 de septiembre se teja o se organice desde México en referencia a los cárteles del narcotráfico. ¿Cómo entender todo esto, Ricardo? Incluso se habla ahora también de la famosa guerra química de los cárteles hacia Estados Unidos a partir de la inyección o adulteración de drogas como cocaína, heroína, entre otras con fentanilo, que generan una adicción y quizá una muerte pronta de quienes consumen esto. Es la venganza de los cárteles hacia los estadounidenses, ¿no? Vamos a adulterar hasta donde más sea posible la droga para que se mueran rápido. Es como una maldición de Moctezuma, pero en estupefacientes. Exacto, sí, es la guerra química, ¿no? Nada más falta que pues ahora argumenten que van a envenenar la comida enlatada también, ¿no? Entonces, mira, yo creo que es cierto, hay una guerra de argumentos, de posiciones, pero yo sigo insistiendo en que más allá de lo que pasa en Estados Unidos con García Luna, si le echan una cadena perpetua o 20 años o lo liberan, yo creo que en México hay suficientes evidencias como para que ese juicio no termine en Brooklyn, sino que se siga o bien se inicie uno verdaderamente importante en México con las investigaciones que ahí están. Es decir, ahí hay carpetas abiertas contra García Luna,
están los testimonios, muchos de estos testimonios y otros que no están, por desgracia, los testigos adecuados. Por ejemplo, Javier Herrera Valles no estuvo ni estará en Brooklyn. Muy lamentable, porque él fue el primero que denunció toda esta corrupción. Claro. Y además tiene documentos, porque nunca lo hizo de palabras, lo hizo con documentos. Yo tengo buena parte de todo ese arsenal de documentos, porque lo entrevisté muchísimas veces, que le entregó a Felipe Calderón, donde le demostraba con datos, evidencias, fechas, nombres, toda la corrupción en seguridad pública y cómo se estaba simulando la guerra contra el crimen organizado. Él mismo fue testigo presencial directo de cómo se orquestó esta simulación, porque en realidad, dicen, nos mandaban a la guerra sin información, sin municiones, sin equipos, es decir, andábamos a la buena de Dios, como sin brújula, no sabíamos absolutamente nada. Pon un retén aquí, ahora váyanse para allá, etcétera. No había una inteligencia en esa operación. Y bueno, al tiempo, y no pasó mucho tiempo, ¿no? Meses después, pues se entendió que aquello era una guerra de mentiras. Es decir, eso fue una simulación que le costó, pues, al país miles y miles de muertos y desaparecidos. Y además, todo el dolor más sus consecuencias, porque a partir de esa guerra, México se convirtió en un país exportador de violencia e inestabilidad al resto de América Latina, porque los cárteles se internacionalizaron, establecieron redes, y bueno, hoy ya no hablamos del narco mexicano, hablamos del narco mexicano, pero en el continente latinoamericano y más allá. De tal manera que, bueno, estas redes de García Luna ahí están intocadas muchas. Esta investigación, insisto, debe continuar en México. Hay elementos, muchísimos elementos, testimonios, cuentas bancarias detectadas por la UIF. La Fiscalía en su momento integró muchos expedientes contra toda esta red de García Luna. Y creo que, bueno, esta parte debe continuar, más allá de si la gente votó porque no se enjuiciaran a los expresidentes. Bueno, si ahora asoman evidencias, pues yo creo que es la oportunidad de llevar a cabo una investigación que, pues, exhiba no solamente a los personajes, sino que además los lleve a la cárcel. Esta es una tarea que le corresponde al gobierno mexicano, independientemente de lo que opinen, decidan los gringos. Es decir, aquí hay cuentas pendientes con la justicia que no se están cobrando. Y yo creo que es el momento de hacerlo. Ahora, lo del acotamiento del juicio, esta suerte de apastillamiento de que, bueno, finalmente eran 8 semanas y ahora van a ser 3, pues aquí no conocemos las razones de fondo, pero es válida la interpretación. ¿Quién negoció que se acotara? ¿Para qué? ¿Para que no se conozcan las redes de Estados Unidos, los empresarios vinculados al lavado, las agencias vinculadas a la protección de Sinaloa? Me llama mucho la atención, por ejemplo, que siendo esta estructura criminal tejida en el gobierno Calderón una suerte como de estrategia de Estado para apoyar, para proteger al cártel de Sinaloa, no aparezcan militares mexicanos implicados, salvo el llegue de refilón que le pegaron a Galván. No hay más militares mencionados ahí en esta estructura de corrupción. No obstante que la guerra contra el narcotráfico en el sexenio de Calderón, pues no solamente dependió de la agencia, de la Secretaría de Seguridad Pública, se echó mano de 60,000 militares por lo menos para emprender esta guerra, y esos militares tenían jefes de zona, y obviamente todos encabezados por el entonces secretario de la Defensa, el señor Galván, y más arriba por el presidente Felipe Calderón.
Claro. ¿Dónde están los militares? Es decir, ellos no se coludieron con Sinaloa, o nada más fue García Luna solito. Ningún policía más, ni ningún mando de la Sedena. Es decir, yo considero que aquí hay exclusiones muy, muy claras. No se pudo haber llevado a cabo una protección de esa magnitud al cártel más poderoso del planeta sin el contubernio de todo el aparato de gobierno de Felipe Calderón, incluida la Secretaría de Seguridad Pública, el CISEN, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina. Es decir, personajes de todas estas secretarías debieron estar coludidas en la protección de Sinaloa. Es decir, dimensionando de qué tamaño es el cobijo al cártel de Sinaloa, pues no debió quedar nadie fuera, porque el que se quedaba fuera, pues era riesgoso para el plan criminal a seguir. Claro. De tal suerte que yo creo que están faltando piezas que no estamos viendo y probablemente no veamos en el juicio de García Luna. Por eso insisto, reitero y puntualizo, el responsable de que esta investigación continúe y se llegue a fondo es el gobierno mexicano, porque tiene todos los elementos para poder llevar a prisión no solamente a García Luna y sus cómplices, sino al expresidente Felipe Calderón y a una buena parte de la cúpula militar que se coludió en ese negocio en el sexenio de Felipe Calderón. Ricardo, bien, veo a Lupita, veo a Guadalupe Correa que está así con ganas de decir yo hablo, pero vamos con Víctor Ronquillo que tiene su turno y luego vamos ya con Guadalupe que debe estar apuntando ahí todo lo que nos quiere decir. Víctor, adelante, por favor. Bueno, lo primero que hay que decir es que el gobierno mexicano ha tomado cartas en el asunto, ¿no? Sin duda. Hablaba yo de este juicio civil que se realiza en Miami y hablaba también de lo que ocurrió hoy en la mañanera, donde se presentó el avance de lo que ha realizado la Unidad de Inteligencia Financiera por su titular Pablo Gómez, y me parece... Y el tema de Cárdenas Palomino, Víctor. Claro, el tema de Cárdenas Palomino, que ve que indudablemente establece el Poder Judicial actuando, y hay que decirlo con todas las palabras, en complicidad con estos sectores, ¿no? Un amparo para Cárdenas Palomino que limita la posibilidad de que sea bloqueado como persona y que le permite seguir ejerciendo con esos recursos que provienen de lo ilícito, sin la menor duda, ¿no? Esto me parece muy interesante porque al final de cuentas el gobierno mexicano está presentando esta demanda de carácter civil con el propósito de recuperar 745 millones. Es resultado de una investigación que devela cómo se procedió en un tramado criminal, ¿no? Yo también quisiera volver un poco atrás en la historia, ¿no? Y definir el sentido brevemente, pero me parece de enorme relevancia hoy en día hacerlo. Y bueno, creo que esa investigación tiene que llevar un curso. Lamentablemente puede encontrarse con lo que pasa, de lo que hemos hablado ya en muchas ocasiones en la Fiscalía General de la República, pero el juicio civil en Miami presenta muchos elementos y yo no dudo también que después de que se llegue a un veredicto en Nueva York, el gobierno mexicano puede interponer recursos jurídicos para buscar una posible extradición de García Luna. Este gobierno puede hacerlo, me parece que hay intenciones políticas de realizarlo y creo, por otro lado, que la posición que ha guardado Andrés Manuel López Obrador frente al juicio de García Luna ha sido, por un lado, sin duda, pues eso ha beneficiado, ¿no?, a su proyecto de gobierno, ha fortalecido su posición política, pero ha mantenido, y eso me parece muy interesante mencionarlo, la claridad de que no está a favor del injerencismo, de que señaló claramente cómo Pascual tendría que haber sido, el embajador Pascual tendría que haber sido llamado a declarar por todos los elementos que conoció en relación a la
forma de operar de García Luna. En cuanto al involucramiento de los militares, estoy de acuerdo con Ricardo en principio, ¿no? Creo que se trató de toda una acción lamentable, ¿no? De un Estado mafioso. Pero yo también quiero recordar cómo se dio una pugna muy fuerte a lo largo del sexenio de Calderón, precisamente a un nivel no claro, más en términos de la información que se dejaba leer en entre líneas, entre la Secretaría de Seguridad Pública y el propio Ejército, que al final de cuentas fue, digamos, usado en esta acción de la guerra contra el narco, y en algún momento dado, Galván habló de que los habían, quisieron establecer una norma jurídica, ¿no? Un estamento jurídico para que permitiera su actuación. Entonces las cosas no eran, y no lo son, no podemos decir, ¡pum!, todo el mundo, no. Esto es una dialéctica, ¿no? Y el otro elemento que yo quiero con ello cerrar mi comentario es, bueno, al final de cuentas, sin duda, dada, y eso lo mencionabas en la columna de hoy, Julio, que lo decía Nieto y tiene toda la razón del mundo, ¿no? Dada la estructura de poder en México, dada cómo operaba esta maquinaria de la seguridad que hoy está en entredicho y que está sentada en el banquillo de los acusados también, bueno, dado eso, sin duda, Calderón tuvo información en muchas ocasiones, antes incluso de tomar el poder, de esta complicidad de García Luna con sectores del crimen organizado. Y además, no hay duda, es culpable por omisión o por complicidad. Y por otro lado, lo espera la Corte Penal Internacional, porque esta guerra del narco, fundada en una búsqueda de legitimación política, con clara vinculación con la estrategia de Estados Unidos, de la que hemos hablado o he hablado en otras ocasiones, de control territorial, en fin, generó una enorme tragedia de pérdida de vidas humanas y una secuela de violencia y dolorosísima, que sí, de la que seguimos teniendo día con día muertes que lamentar. Gracias, Víctor. Pues estamos ya. ¿Qué, Ricardo? ¿Quiere decir Un algo? detalle, solo un paréntesis ahí, digo, Lupita, aguantar un un ratito. apunte. Víctor mencionó de la posibilidad de la extradición de García Luna a México. Digo, como dato, México ha solicitado 2 veces la extradición de García Luna a México. Una fue el 6 de diciembre de 2020 y la otra el 1 de julio de 2021. Los delitos, obviamente, pues dan risa. No hay delincuencia organizada, hay enriquecimiento ilícito, asociación delictuosa y uso indebido de facultades. Pues tiene que ver con esa demanda que mencionaba, precisamente. Sí, exacto. Ahora, con los elementos que han surgido en Brooklyn, pues bueno, hay una madeja de cosas para poder continuar esta carpeta hacia aquel tema de la delincuencia. Guadalupe, por favor. Y era exactamente eso, ¿no? Que hay que ver lo que presenta Pablo Gómez, tiene que ver con corrupción. Son 745 millones de dólares hacia Estados Unidos que desvió, y 40 empresas con las que supuestamente se hicieron estas operaciones de desvío de recursos. Estamos hablando de corrupción y de dinero del erario mexicano. Lo que se está discutiendo en Brooklyn es muy distinto, y por lo cual Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño han sido acusados, ha sido por cuestión de tortura. Hay que entender que México es lo que tiene, y es bien interesante ver estas dos visiones, estas dos versiones, y que Estados Unidos tiene una agenda de seguridad nacional con el tema de drogas. Simplemente eso, y podemos seguir porque teníamos otros temas bien interesantes para discutir a día de hoy. Éntrale con alguno que se nos haya quedado. Es tu turno, Guadalupe, lo que quieras agregar, porque ya se nos está acabando el tiempo y hemos platicado de Brooklyn y demás. Exacto. Bueno, teníamos el tema de Ovidio Guzmán, ¿no? Que se vuelve a quedar en México, ¿no? Que esta petición de extradición todavía no se materializa. Yo me imagino que es una cuestión de negociación. Me llama la atención muchas veces que este presidente que es muy nacionalista, soberanista,
que a todos nos ha enamorado por su valentía para enfrentarse a Estados Unidos, pero al final pues sí previo a la cumbre de líderes de Norteamérica, pues se dio todo lo que se dio en Culiacán, ¿no? Y ahora sí, no fue un culiacanazo, ya fue realmente el arresto. Me imagino que se están negociando algunas cosas. El tema migratorio es un tema muy importante porque Estados Unidos quiere poner en práctica una gran política para mandar a México, porque no estamos hablando para regresar a México a los que ellos decidan que no cumplen con, pues, en una operación fast track de ver quién pide asilo se regresa a México fast track, probablemente inclusive por la patrulla fronteriza va a decidir si la persona es un migrante económico o una persona donde sí hay una duda razonable de que puede tener un problema de que no puede regresar a su país, ¿no? Vamos a ver si México acepta esta situación de patio trasero o decide realmente pues mantenerse pues digno y no aceptar este tipo de políticas que se le imponen desde Estados Unidos. Creo que el tema de Ovidio Guzmán también le va a ayudar al presidente a hacer otro tipo de negociaciones, pero no me sorprendería nada que eventualmente Ovidio Guzmán termine en los Estados Unidos. Puede ser una parte de alguna negociación. No estoy hablando de la migración, pero sí quería poner también el tema de la migración en la mesa, porque me parece escandaloso lo que quiere hacer Estados Unidos, sin resolver el problema de la migración ilegal, irregular, más bien irregular, indocumentada, en lugar de atacar las causas de raíz, como se dice que se han atacado, pues finalmente va a mandar a los migrantes esto está más bien pensado para migrantes de Haití, de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba, porque no se puede regresar a sus países, ¿no? Entonces los va a regresar a México. Si México acepta esto, México está aceptando una condición de patio trasero. Hay que tenerlo muy claro. México tiene muchos espacios de negociación, no el único espacio de negociación no es Ovidio Guzmán. México y Estados Unidos, como lo dijo Aguilar Sincer hace varios años, a principios de este siglo, México tiene una frontera con Estados Unidos muy importante y México no está simplemente para hacer lo que sea, para aguantar o aceptar lo que Estados Unidos quiere, para que no lo vayan a invadir o alguna cuestión. Sí, somos muy dependientes de Estados Unidos, pero tenemos bastantes cosas que negociar. Creo que Estados Unidos en este momento está avanzando mucho de sus intereses y como es el final del sexenio, pues el gobierno mexicano sí está de alguna forma doblando las manos en varios temas, como el tema de las energías, por ejemplo. Bien. Gracias, Guadalupe. Ya estamos en la parte final, Ricardo, lo que quieras entrarle con los temas que nos quedan pendientes o seguir con el análisis de lo de la Corte de Nueva York, lo que desees. Mira, lo de la Corte de Nueva York, pues sí, todavía tiene mucha cuerda, hay que esperar que se resuelva en estos días. Es el tema Ovidio, es decir, le otorgan una suspensión por tiempo indefinido para no ser extraditado a Estados Unidos. Aquí hay varios aspectos. Este primero, ¿no? Esta celeridad, podríamos llamar inusitada, del Poder Judicial para otorgarle suspensiones al hijo del Chapo Guzmán, para que no sea extraditado. Bueno, esto suena así muy como, podría sonar como a protección, pero bueno, esto tampoco cancela la posibilidad de que sea extraditado. ¿Cuándo? Pues quién sabe. Pueden pasar 10 años, 20, y pues no ocurrir nada. Y lo que detuvieron por ahora fue que lo extraditaran vía fast track. Probablemente esto no iba a ocurrir tan rápido, pero por si las dudas, bueno, la justicia lo ampara y el muchacho se queda en México hasta en tanto otro tribunal resuelva un amparo que él interpuso contra la extradición. Por lo menos hay dos o tres fallos, hay uno ya por tiempo indefinido que impide su extradición por ahora, en lo que se resuelve el amparo. Ahora, no hay
No hay notas o no hay información de si la Fiscalía General de la República impugnó este fallo judicial. Hay un silencio en la Fiscalía. La Fiscalía debe impugnar o tiene el derecho de impugnar, mostrar su desacuerdo contra esta resolución en favor de Ovidio. Y por otro lado, también llama mucho la atención el silencio del presidente. Es decir, cuando estos fallos judiciales ocurrieron en favor del Güero Palma, pues pegó el grito en el cielo y dijo que había corrupción, que se había que revisar, que los jueces estaban otorgando suspensiones y la liberación de este capo, etcétera, etcétera. Y bueno, pero pues en el caso de Ovidio, pues silencio, silencio y silencio. Bien, Ricardo. Víctor Ronquillo, por favor, el tema con el que desees continuar en esta mesa, que ya estamos en la parte final. Víctor, por favor. Bueno, pues en términos de lo que este caso de Ovidio, pues no hay duda, ¿no? Al final de cuentas es otra vez el Poder Judicial. Evidentemente es el Poder Judicial, con todo lo que ello implica en este momento en donde se hace por demás clara la actuación de este Poder Judicial que la semana pasada aquí pusimos sobre esta mesa de disecciones, ¿no? Y hablaba yo de cómo sus vínculos de clase, sí, de manera tradicional con un grupo conservador. Pero me gustaría también entrarle de manera muy rápida al tema de este aumento del 10% en los programas y acciones para prevenir la violencia, que era un tema que nos sugeriste, Julio. Mira, creo que es muy interesante lo que ocurre y que tiene que ver con una estrategia pues que tiene la urgencia, ¿no?, de atender esta terrible realidad que se da en el norte del país, sobre todo en el norte. Llama la atención una declaración, como tantas que hacen los políticos en este tipo de eventos, ¿no? Pero en donde el secretario de Gobernación mencionó que no se trataba solamente del dinero, que son, me parece que más de 860 millones de pesos, a lo mejor estoy dando el dato mal, pero de lo que se trataba era de revisar la estrategia de seguridad del gobierno federal y de los estados en materia de seguridad. Muy interesante, tomando en cuenta también el escenario político en el que ya nos encontramos, ¿no? El escenario de una rabiosa contienda electoral en la que lamentablemente podemos también tener elementos preocupantes, ¿no?, de acciones oscuras, terribles, como las que se han dado ya en la Ciudad de México y en otros lugares del país. Llama la atención, y también yo quiero mencionarlo, que están los estados del norte del país y se habla de los estados en donde urge una acción pronta, ¿no?, para evitar la criminalidad, la delincuencia, pero yo me pregunto, ¿por qué no están otros estados donde esto es un problema enormemente grave? Uno de inmediato piensa en Guanajuato y piensa en el Estado de México, ¿no? ¿Por qué esas ausencias? Y bueno, para concluir, ahora sí permítanme hacer el comercial claramente, pero es que tiene mucho que ver con el tema que estamos tratando. Hoy a las 11 de la noche en Canal 21 presentamos un programa que se titula El perfil de un oscuro personaje, García Luna, ¿no? Y es pues la biografía, si me permiten el término, sintética, contada pues en los lenguajes de la tele, pero clara, de la acción y de los apoyos políticos, económicos, mafiosos y de las agencias de Estados Unidos que García Luna obtuvo a lo largo de esto que podemos llamar su carrera político-delincuencial, ¿no? Bien, gracias, Víctor. Nos quedan 3 minutitos. ¿Qué les parece si en un minuto respondemos esta pregunta? Guadalupe, ¿realmente hay distanciamiento del Poder Judicial o la presidenta de la Suprema Corte con el presidente de la República? ¿O a fin de cuentas dicen que las calabazas se van acomodando conforme avanza la carreta? ¿Qué opinas, Guadalupe? Tu micrófono. No, pues que las calabazas siempre se van acomodando como se va moviendo la carreta, obviamente, siempre. Vamos a ver, yo creo que estos días han sido muy importantes, muy interesantes por todos los rumores,
por todo lo que está sucediendo con relación a la Suprema Corte de Justicia, el tema de la aspirante a presidir la Suprema Corte, la que realmente era más cercana al presidente de la República, Yasmín Esquivel, que el caso de Norma Piña, ahorita le están torciendo la manita porque sí, el caso de la señora Wallace, pues la ha debilitado demasiado. Empieza con el pie izquierdo la señora y bueno, fue algo tremendo, ¿no? O sea, volver a meter a toda esta serie de personajes, todos muy vinculados al calderonismo del peor, de la peor calaña, ¿no? La señora Wallace, con muchos de los asesores de Felipe Calderón y muchos de los participantes de Felipe Calderón, su vinculación con García Luna, y bueno, Norma Piña, con sus relaciones oscuras, sus amistades peligrosas, y bueno, obviamente que hicieron muy feliz a la señora Wallace. Creo que esto la debilita bastante y aquí se va acomodando, se van a acabar acomodando las calabazas, ¿no? Porque la carreta ya se empieza a mover de forma muy interesante. Vamos a ver qué sucede. No existe una independencia completa, pero sí existe estrategias políticas y mucha corrupción en el país, ¿no? Que se va abriendo, que se va viendo. Lo que sí es que vivimos en un momento, ahora sí voy a terminar con una frase positiva, porque últimamente me han dicho que soy una negativa, pero sí creo que el tema de los medios de comunicación es bien importante. Tenemos mucho más acceso a información, tenemos mucho más acceso a evidencias, por eso me sorprende, ¿no? Que Estados Unidos teniendo tanta tecnología, tanto dinero, no tenga más pruebas, pero bueno, independientemente de eso, pues ahora con lo de Norma Piña y todo este caso, pues se ve cómo funcionan los medios de comunicación y la presión público para limpiar ciertas cosas, ¿no? Pero voy Bien, también a un Esquivel. Gracias. Minutito, Ricardo Ravelo, ya para cerrar. Sí. Sí hay ese pleito, ¿es solo escenográfico de sillas o de acomodos o realmente es profundo? ¿Cómo lo ves, Ricardo? Mira, sí hay diferencias, ¿no? Hay diferencias porque, y obviamente también algunos roces, porque pues fracturaron la posibilidad de que una aliada del presidente llegara a la corte, sobre todo en la etapa de cierre de sexenio, donde hay muchas resoluciones que al presidente le importan. Es decir, de tal manera que pues se tendrá que privilegiar el diálogo, probablemente la negociación. No sé si a nivel de justicia la negociación sea un instrumento válido, pero pues hay cosas que interesan al país y yo creo que pues ambas partes, ambos poderes son poderes totalmente distintos, nadie debe estar sometido a otro, y se debe respetar la independencia de cada uno. Por lo menos eso, en teoría, así es. Ya en la práctica, bueno, pues hay negociaciones, acercamientos, y creo que se tendrá que privilegiar el diálogo. De momento, pues parece que hay rispidez, pero bueno, conforme avance el tiempo, pues y con base en las resoluciones que los fallos que emita la Corte, pues veremos si están a favor del presidente o en contra del presidente. Por lo pronto, hubo uno que me llamó la atención hace unos días, la anulación de la ley Nale para impedir que Rocío Nale fuera, o sea, una posible candidata al gobierno de Veracruz en 2024. Ella no es veracruzana, es de Zacatecas, pero alega tener 36 años de residencia. El presidente dijo que la residencia es suficiente, pero esto no es así. La Constitución Política de Veracruz dice que para ser gobernador se tiene que ser veracruzano y tener una residencia de 5 años en el estado. Nale tiene 36 años de residencia, pero no nació en el estado. Bien, Ricardo. Bueno, pues vamos cerrando con Víctor Ronquillo. Minutito final, Víctor Ronquillo, por favor. Bueno, yo creo que está en entredicho, sin duda, la legitimidad del Poder Judicial. Eso no lo creo, ¿no? Habría que ver cómo fue cuestionado hoy de manera muy inteligente por Pablo Gómez en relación a este amparo concedido a Cárdenas Palomino, ¿no? Creo que eso nos tiene que hacer pensar y creo que es así que definitivamente estamos viviendo un momento de enorme
inquietud, convulso, ¿no? El escenario, pero no hay duda de que las cosas se están moviendo en este país y que sí está buscándose una transformación. La manera en que se establece una relación entre los tres poderes, el judicial, el poder político de la Cámara de Diputados, ¿no? Y el poder ejecutivo de la Cámara de Diputados, senadores, el poder legislativo y el poder ejecutivo es distinta, totalmente distinta a lo que ocurría en los sexenios anteriores, ¿no? Y bueno, solamente concluir en donde diciendo que, bueno, que a mí me parece que el juicio de García Luna, como lo dije en algún momento dado, puso en el banquillo de los acusados a todo este aparato de la seguridad, de la represión política en México que se gestó en la década de los años 60 y que lamentablemente en muchos ámbitos se mantiene vigente. De ahí los contratos que pudo establecer García Luna con 40 contratos con 40 empresas, con 44 empresas en las que él figura, pero contratos establecidos con el gobierno de Peña Nieto en diferentes ámbitos vinculados con la seguridad de los penales y elementos como Pegasus. Bien, pues a los tres, muchas gracias por este análisis en este jueves de Mesa de Seguridad. Gracias, Guadalupe. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Que les vaya muy bien a los tres y espero poderlos encontrar muy pronto en persona. Que les vaya muy bien, que tengan muy bonito fin de semana. Bueno, fin de la semana y fin de semana. Gracias, Guadalupe. Ricardo, gracias y buenas tardes. Chup, chup. Les deseo, ay, se me fue Ya, aquí. ya. Les deseo un feliz fin de semana a todos. Gracias. Víctor Roquillo, gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Un abrazo para todos. Chao, chao. A ustedes, gracias.